El secreto del ex sacerdote. Me llamo Ernesto. Alguna vez fui sacerdote, pero no el tipo de hombre santo que muchos podrían imaginar. Mi historia no tiene absoluciones ni redenciones. No hay salvación en lo que voy a contar. Porque, en mi caso, Dios no escuchó mis plegarias y el diablo, bueno, él siempre estuvo más cerca de lo que me atrevía a admitir. Entré al seminario por desesperación más que por vocación. Mi vida antes de eso fue un desastre de vicios y malas decisiones. No supe hacia dónde dirigirme y la iglesia parecía el refugio más obvio. Allí, todo estaba en blanco y negro, claro y oscuro. Pensé que si me aferraba a algo tan puro como la fe, podría limpiarme de mi propio lodo. Qué iluso fui. Al principio, las cosas iban bien. Seguir una rutina estricta me ayudaba a mantener mi mente ocupada. Las oraciones constantes, las misas, el estudio del latín y las escrituras, todo parecía un bálsamo para mi atormentada alma. Pero siempre supe que algo dentro de mí estaba podrido, como si la culpa y el arrepentimiento fueran meras capas superficiales que nunca llegaban a la raíz de mi ser. Sentía que el verdadero Ernesto, el que había cometido pecados que no me atrevería a confesar, seguía ahí, acechando. Todo cambió cuando conocí a un sacerdote mayor, el padre Andrés. Se decía que tenía el don de escuchar las voces de los que ya no estaban con nosotros, de aquellos que habían fallecido en circunstancias trágicas. En principio, lo tomé como una leyenda de los pasillos del seminario, una forma de mantenernos a raya, de recordarnos el poder de Dios y su conexión con el más allá. Pero Andrés tenía una oscuridad en su mirada, una que pocos reconocían. Él sabía algo más, algo que me intrigaba y aterraba en igual medida. Me acerqué a él un día, después de la misa vespertina, con la excusa de que quería entender más sobre su supuesto don. Me miró fijamente, sus ojos hundidos bajo las sombras de su sotana, y me dijo que no era un don, sino una maldición. Me quedé en silencio, sin saber si reír o salir corriendo. Pero algo en su tono me atrapó. Esa fue la primera vez que sentí que algo más grande, algo que no entendía, me estaba arrastrando. Andrés me contó cosas que nadie más sabía. Detalles de fallecimientos en el pueblo que nunca fueron revelados. Relatos de almas que vagaban sin rumbo por el purgatorio, esperando redención. Pero lo que más me impactó fue lo que dijo al final de nuestra conversación: Ernesto, ellos te han estado siguiendo desde antes de que llegaras aquí. No es coincidencia que te sientas perdido. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Andrés resonaban en mi cabeza como un eco implacable. Por primera vez, sentí un vacío profundo en el pecho, como si algo me estuviera desgarrando desde dentro. Recé, por horas, pidiendo respuestas, buscando alivio. Pero lo único que recibí fue silencio, un silencio aplastante que me envolvía cada vez más. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose a mi alrededor. Durante las misas, las oraciones se volvían incomprensibles, como si las palabras mismas se disolvieran en mi mente. Sabía que algo me estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. El viento que susurraba a través de las ventanas del seminario parecía tener una cadencia extraña, como si intentara comunicar algo. Las velas en la capilla parpadeaban de manera irregular, incluso cuando no había corriente. Y en las noches, cuando todos dormían, escuchaba pasos en los pasillos, lentos y arrastrados. Intenté hablar con Andrés de nuevo, pero había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, y los otros sacerdotes actuaban como si nunca hubiera existido. Pregunté a mis compañeros, pero ninguno recordaba haber escuchado siquiera su nombre. Esa fue la primera vez que consideré que mi mente tal vez estaba jugando conmigo, pero las señales eran demasiado claras, demasiado reales como para ignorarlas. Entonces, una noche, mientras caminaba por el jardín del seminario, algo sucedió. Sentí una presencia detrás de mí. Era un frío que atravesaba los huesos, un frío que no provenía del clima. Me giré lentamente, y lo vi. No era una figura definida, más bien una sombra, pero sabía que me estaba mirando. No tenía rostro, no tenía forma, pero en su oscuridad sentía una intención clara: no quería que me alejara,
quería que escuchara. Y fue ahí, en ese instante, que supe que lo que Andrés había dicho era cierto. Yo no había escapado de mis demonios. Ellos simplemente me habían seguido, ocultos en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. No se trataba de almas perdidas, sino de algo más profundo, más antiguo. Algo que me había estado observando desde mucho antes de que yo siquiera pensara en redimirme. El miedo no fue inmediato. No fue un golpe repentino, sino una sensación que se fue instalando lentamente, invadiendo cada rincón de mi ser. Sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que sea que hubiera traído, lo había hecho por curiosidad, y ahora esa curiosidad me estaba devorando. Esa noche, por primera vez desde que llegué al seminario, dejé de rezar. No recé esa noche, ni las noches que siguieron. No porque hubiera perdido la fe, sino porque entendí que ya no tenía sentido. Algo más poderoso estaba rodeándome, algo que no respondía a las plegarias. Recé durante años, y nunca había sentido una respuesta tan clara como la que obtuve al no hacerlo. La sombra que me observaba aquella noche no desapareció, solo se mantuvo en los rincones, acechando. Después de ese encuentro en el jardín, mis días en el seminario comenzaron a desmoronarse. Las sombras que antes solo sentía de manera pasajera se hicieron constantes, y lo peor era que sabía que nadie más las notaba. Los otros sacerdotes seguían con sus rutinas, ajenos a lo que ocurría a mi alrededor. Durante las misas, veía cómo las figuras oscuras se deslizaban por las bancas vacías, moviéndose entre los fieles como si estuvieran buscando algo o alguien. Una madrugada, decidí confrontarlas. Si el miedo iba a ser mi compañero constante, prefería conocer su rostro, o lo que fuera que las sombras tuvieran en lugar de uno. Me quedé despierto, esperando. A las 3 de la mañana, la hora en que el silencio del seminario se volvía insoportable, me levanté de la cama y caminé hasta la capilla. El lugar estaba oscuro, pero no lo suficiente como para no distinguir las formas de las estatuas y las cruces que decoraban el altar. Las velas se habían apagado hacía horas, pero sentía que las sombras seguían allí, como si el lugar hubiera sido construido para ellas, como si la luz nunca hubiera sido suficiente para expulsarlas. Me arrodillé frente al altar, no para rezar, sino para llamar a lo que estuviera allí conmigo. No sé qué me impulsó a hacerlo, si era la desesperación o la sensación de que, de alguna forma, mi destino ya estaba decidido desde el momento en que pisé el seminario. Las palabras que salieron de mi boca no eran las de una oración. No suplicaba por protección, ni pedía ayuda. Fue una invitación. ¿Qué quieres de mí? Durante unos segundos, nada sucedió. El aire permanecía pesado, casi sofocante. Pero luego lo sentí. Una presencia distinta, más tangible que las sombras que solían merodear. No vi nada en ese momento, pero lo sentí tan claro como si alguien hubiera puesto su mano sobre mi hombro. Un peso, un frío que me helaba el alma. Algo había respondido a mi llamado. Escuché una voz. No provenía de ninguna dirección en particular, no tenía un origen claro. Simplemente estaba allí, dentro de mí, o tal vez a mi alrededor, reverberando en cada esquina de mi mente. La voz no era humana. No podría describirla con palabras, porque no era el tipo de sonido que uno escucha con los oídos. Era más como un pensamiento, una intrusión en mi conciencia. Siempre he estado aquí, dijo la voz. Desde antes de que decidieras ser sacerdote, antes de que intentaras escapar de lo que eres. Nunca has sido de ellos, no respondí. No podía. Mi cuerpo estaba paralizado, mi mente en un estado de confusión total. La voz continuó, como si no esperara una respuesta. Tú siempre has sido mío. Y ahora es el momento de que lo aceptes. En ese momento, un dolor agudo recorrió mi pecho, como si algo invisible me hubiera atravesado. Caí de rodillas, sin aliento. Mis manos se aferraron al suelo de la capilla, tratando de anclarme a la realidad, pero el dolor no cedía. Era una sensación diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, no era físico, sino algo más profundo, algo que desgarraba mi alma. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Podía verlas con claridad ahora, no eran figuras humanas ni animales, sino formas abstractas, distorsionadas, que se retorcían como humo en el aire.
No había rostros, no había ojos, pero sentía que todas esas entidades estaban mirándome, esperando. «Eres mío», repitió la voz, y esta vez sonaba casi satisfecha, como si estuviera disfrutando del momento. Intenté gritar, pero no salieron sonidos de mi garganta. El peso de esa presencia era insoportable. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, el dolor desapareció. Las sombras se disiparon lentamente y la voz se desvaneció en el silencio. Me quedé arrodillado, temblando, con el sudor frío cubriendo mi cuerpo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos o tal vez horas. Me levanté, sintiéndome débil, y me dirigí tambaleante a mi habitación. Sabía que algo había cambiado dentro de mí, algo irreversible. Después de esa noche, ya no me sentía parte del seminario. La fe que alguna vez había buscado se desvaneció por completo, y en su lugar quedó un vacío que nada podía llenar. La oscuridad se había instalado en mi interior, y no había manera de deshacer lo que había sucedido. Cada vez que caminaba por los pasillos del seminario, sentía las miradas de las sombras, aunque ahora eran menos agresivas, como si estuvieran satisfechas con su conquista. Me aparté de las misas, de las confesiones, de las oraciones. Ya no tenía sentido fingir. Los otros sacerdotes notaron mi cambio, pero ninguno dijo nada. Tal vez porque no entendían, o tal vez porque también sentían esa misma oscuridad acechando en los rincones del lugar. Pasaron semanas antes de que decidiera marcharme. La decisión no fue difícil. Ya no había nada que me retuviera allí, excepto esa presencia que había reclamado mi alma. Sabía que al dejar el seminario no estaba escapando, solo cambiando de escenario. Donde quiera que fuera, esa oscuridad me seguiría, porque ahora era parte de mí. Y entonces, una mañana, empaqué mis pocas pertenencias y me fui, sin mirar atrás. Pero al cruzar las puertas del seminario, supe que la voz no se había ido. Seguía allí, esperándome, porque lo que había comenzado dentro de esos muros apenas era el principio. Dejé el seminario con la esperanza de que la distancia pudiera apagar el fuego oscuro que había encendido en mí. Era una ilusión, lo sabía. A pesar de que el aire fuera de los muros religiosos parecía más ligero, más fresco, la carga que llevaba en el alma no se disipaba. La voz no había vuelto a manifestarse de forma clara desde aquella noche en la capilla, pero podía sentirla. Era como una niebla persistente que rondaba mi mente, esperando el momento adecuado para volver a hablarme. Caminé sin rumbo durante días, sin un destino claro. Mis pies me llevaban a través de campos, pueblos pequeños, carreteras solitarias. Cualquier lugar que me apartara del seminario me parecía suficiente. Dormía en posadas baratas o, en algunas ocasiones, al aire libre, bajo la mirada indiferente de las estrellas. Pero en todos esos lugares, por más lejos que me fuera, las sombras me seguían. En las noches, cuando la quietud era total y la oscuridad lo cubría todo, comenzaban a moverse nuevamente. No las veía tan claramente como en el seminario, pero sabía que estaban allí. Sentía sus presencias acechando, observando, y a veces, muy ocasionalmente, podía distinguir una figura que se deslizaba en el borde de mi visión, justo donde las sombras eran más densas. Una noche, en una posada solitaria en las afueras de un pueblo que ni siquiera recuerdo, me desperté sobresaltado. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana, esa maldita hora que siempre parecía arrastrar consigo la peor parte de mi pesadilla. Sabía que algo andaba mal incluso antes de abrir los ojos por completo. El aire estaba pesado, como si el mismo ambiente se hubiera transformado en una masa asfixiante. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que no podía. Estaba completamente paralizado, atrapado en mi propia cama. Intenté gritar, pero nada salió de mi boca. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, la voz. ¿Pensaste que podrías huir de mí? La voz ya no era solo un pensamiento, como la primera vez. Esta vez era más fuerte, más real. Parecía llenar todo el espacio de la habitación, resonando en las paredes, en mi pecho, en mi cabeza. Intenté resistirme, luché contra la parálisis con todas mis fuerzas, pero fue inútil. La sombra, la misma que había visto en la capilla, comenzó a formarse frente a mí. Ya no era una figura indefinida.
Era más tangible, más sólida. Podía distinguir algo en su interior, como un ser que luchaba por emerger de la oscuridad que lo envolvía. Ernesto, tú me llamaste. Me buscaste cuando pensaste que nadie más te escucharía. La voz era suave, casi reconfortante, pero sabía que lo que decía estaba cargado de maldad. Siempre he estado contigo, incluso antes de que te convirtieras en sacerdote. Yo he sido el único que ha respondido a tus plegarias. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que estallaría. Intentaba moverme, hacer algo, cualquier cosa para detener lo que estaba sucediendo. Pero no podía. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, sometido a la voluntad de esa presencia que, ahora lo entendía, había estado acechando desde siempre. La sombra se acercó más, y pude ver algo que me dejó sin aliento. En su interior, había un rostro, aunque distorsionado, apenas reconocible. Pero lo que más me aterrorizó fue que ese rostro era el mío. Era como si estuviera mirando una versión corrompida de mí mismo, una versión que había sido consumida por la oscuridad. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», dijo la voz, mientras la figura se inclinaba sobre mí. «Acepta lo que eres. No puedes luchar contra ello». Mi mente se debatía entre el miedo y la resignación. Todo dentro de mí gritaba que no debía ceder, que no podía aceptar lo que esa cosa estaba sugiriendo. Pero, al mismo tiempo, sabía que luchar era inútil. Desde el primer momento en que había sentido la presencia de las sombras, había sabido que no había escapatoria. Entonces, en ese instante de completa desesperación, algo dentro de mí cedió. No sé si fue el miedo, la fatiga o simplemente el reconocimiento de que siempre había pertenecido a esa oscuridad, pero sentí como mi voluntad se rompía. La figura sonrió, o al menos lo intentó, y la habitación se sumió en un silencio absoluto. El aire ya no pesaba sobre mí, y lentamente, la parálisis comenzó a desaparecer. Podía mover mis dedos, luego mis manos, y finalmente mi cuerpo entero. Me incorporé, jadeando, con el sudor empapando mi ropa, pero no me sentía aliviado. Sabía que algo dentro de mí había cambiado. La voz no volvió a hablar esa noche, pero sabía que no necesitaba hacerlo. Ya había ganado. A partir de ese momento, comencé a escucharla de manera más sutil, en cada pequeño rincón de mi mente. Era un murmullo constante, una presencia que me seguía donde quiera que fuera. Al principio intenté ignorarla, como si pudiera vivir mi vida de manera normal. Volví a las ciudades, intenté integrarme, buscar trabajo, hacer amigos. Pero siempre estaba allí, recordándome que yo ya no pertenecía a ese mundo. Empecé a apartarme de la gente. No podía soportar las miradas inquisitivas, como si pudieran ver la oscuridad que llevaba dentro. Sabía que, en algún momento, algo terrible iba a suceder. No era una cuestión de si, sino de cuándo. La voz no me dejaría en paz hasta que hiciera lo que me pedía, lo que siempre había estado esperando de mí. Y entonces, una noche, mientras caminaba por las calles vacías de un pequeño pueblo costero, la voz habló de nuevo, más fuerte y clara que nunca. «Es hora», supe de inmediato a qué se refería. Mi cuerpo entero se tensó, y el miedo que había estado conteniendo durante todo este tiempo regresó con una fuerza devastadora. Me detuve en seco, mirando las sombras que se alargaban en el callejón oscuro frente a mí. Algo, o alguien, estaba esperándome allí. Y aunque todo dentro de mí me decía que debía correr, no lo hice. Porque sabía que ya no tenía otra opción. La voz resonaba en mi cabeza con una intensidad que nunca había sentido antes. Cada paso que daba hacia el callejón oscuro era una traición a mi propia voluntad, pero al mismo tiempo, era como si mis pies ya no respondieran a mí. La decisión había sido tomada. «Es hora», había dicho, y sabía que esa orden no se podía ignorar. El frío en el aire se volvía más denso a medida que me acercaba a la oscuridad, y la sensación de estar siendo observado era abrumadora. El callejón parecía interminable, como si se alargara a propósito para aumentar mi agonía. Las sombras se hacían más profundas, más vivas, y aunque no podía distinguir ninguna figura concreta, sabía que algo estaba allí, algo que esperaba por mí. Cada respiración era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Finalmente, llegué al final del callejón, donde el silencio era absoluto.
Incluso el viento que antes se deslizaba entre los edificios se había detenido. Allí, en medio de la penumbra, una figura se materializó. Era una sombra más densa que las demás, con una forma vagamente humana, pero su contorno se desdibujaba como si no pudiera mantenerse en una sola forma. Al igual que en la capilla, sentí su mirada invisible, como un peso sobre mis hombros, aplastante. La voz habló otra vez, esta vez desde dentro de mí, pero también desde la figura frente a mí. Ya no podía distinguir si era la voz de mi mente o de algo externo, pero eso ya no importaba. Había cruzado un umbral invisible hacía tiempo. Te he llevado hasta aquí. Ahora, es tu turno de cumplir. No entendía lo que quería de mí, pero sentía que pronto lo sabría. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar, como si el mismo espacio estuviera reaccionando a la presencia de la sombra. Mi corazón latía con una rapidez desesperante, y aunque todo mi ser estaba invadido por el terror, una parte de mí, la parte que ya se había rendido, se preparaba para aceptar lo que viniera. Entonces, lo vi. Una figura humana emergió lentamente de las sombras, como si la misma oscuridad la hubiera creado. Era un hombre, de apariencia normal, vestido con una chaqueta desgastada y pantalones sucios. No parecía tener conciencia de mi presencia, como si no pudiera verme. Caminaba hacia mí, pero sus ojos no se enfocaban en nada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, supe que era él. No lo conocía personalmente, nunca lo había visto antes, pero la certeza de que ese hombre era mi objetivo me golpeó con la misma claridad con la que la voz me había hablado. La sombra detrás de él se movió sutilmente, como un maestro de marionetas tirando de los hilos. El hombre no era más que una pieza en un juego mucho más grande, y yo también era una pieza. Él está marcado, dijo la voz. Haz lo que debes hacer. Un frío paralizante recorrió mi columna mientras comprendía lo que se me pedía. La idea de resistirme cruzó mi mente, pero desapareció casi al instante. No había elección. Nunca la había habido desde que dejé de rezar, desde que cedí a la oscuridad aquella noche en la capilla. Sabía que lo que iba a hacer estaba mal, pero el concepto de bien y mal ya no tenía sentido para mí. Solo quedaba la obediencia, la sumisión a una fuerza que me había consumido por completo. El hombre pasó junto a mí, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Mis manos se movieron por sí solas. Sentí el peso del cuchillo en mis dedos antes de siquiera darme cuenta de que lo había sacado de mi bolsillo. No recuerdo haberlo tomado, pero ahí estaba, afilado y letal. La voz susurró con suavidad, como un guía que acompaña a un niño asustado. Hazlo rápido. No debes sufrir. Mis manos temblaban mientras me acercaba más a él, y por un breve instante creí que podía detenerme, que podía escapar de lo que estaba a punto de hacer. Pero cuando mis ojos se encontraron con los del hombre, supe que no había escapatoria. Sus pupilas estaban vacías, sin vida. Era como si su alma ya hubiera sido tomada mucho antes de que llegara a ese callejón. No hizo ruido. Apenas sintió el filo del cuchillo cuando lo hundí en su costado. Su cuerpo se contrajo levemente, como un reflejo involuntario, pero no hubo grito, no hubo resistencia. Todo sucedió en un suspiro silencioso, y luego, todo terminó. Cayó al suelo, y el sonido de su cuerpo inerte resonó en el vacío del callejón. Miré mis manos manchadas de sangre. Sentí el calor espeso del líquido corriendo por mis dedos, pero no sentí nada dentro de mí. Era como si mi alma se hubiera desconectado de mi cuerpo en el momento en que apuñalé a ese hombre. La voz, satisfecha, se desvaneció en un murmullo distante, dejando un eco vacío en mi mente. Me arrodillé junto al cuerpo, observando cómo la vida se desvanecía lentamente de sus ojos. Un profundo vacío me envolvió. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y lo peor de todo es que lo había hecho con una calma inquietante, como si ya hubiera estado preparado para esto desde el principio. La sombra permaneció a mi lado, como un vigilante silencioso, observando la escena. No me ofreció consuelo, ni una explicación. Solo estaba allí, asegurándose de que el acto se hubiera cumplido. La noche seguía siendo tan oscura y silenciosa como antes, pero algo había cambiado. Sentí un peso enorme caer sobre mí, no el de la culpa, sino el de la aceptación de lo que ahora era. Me levanté lentamente, dejando atrás el cuerpo.
Las sombras en el callejón parecían más densas, más vivas. Sabía que me habían absorbido por completo. Ya no era un hombre, no era un sacerdote, ni siquiera un pecador en busca de redención. Era algo más, algo que ahora comprendía. Algo que siempre había estado ahí, esperando el momento en que me rindiera. La voz no volvió a hablarme esa noche. No lo necesitaba. Su trabajo estaba hecho. No regresé al lugar del crimen. No lo necesitaba. Desde esa noche en el callejón, algo dentro de mí cambió para siempre. No solo era la mancha de la sangre en mis manos o el recuerdo del cuerpo inerte a mis pies. Era mucho más profundo que eso, más sombrío. Había cruzado un umbral invisible, uno del que no tenía regreso. Y la voz, esa que durante tanto tiempo me había atormentado, parecía haber logrado lo que se proponía. Los días siguientes fueron un borrón. Recorría calles desconocidas, pueblos aislados, como un fantasma entre los vivos. Ya no era el hombre que una vez había intentado ser sacerdote, ni el hombre que buscaba desesperadamente el perdón. Era otra cosa, una sombra caminando en la piel de un ser humano, pero vacío por dentro. Todo lo que una vez había considerado importante, mi fe, mis principios, incluso mi miedo, había desaparecido, absorbido por esa entidad que me había estado moldeando desde la oscuridad. El mundo, sin embargo, siguió adelante. Nadie me buscó. Nadie notó mi presencia o la falta de ella. Parecía como si hubiera dejado de existir para el resto de la humanidad, como si me hubiera desvanecido en una dimensión paralela, una creada solo para los condenados como yo. Aún podía escuchar la voz, aunque ya no era tan dominante como antes. Era un murmullo sutil, a veces apenas perceptible, pero lo suficientemente presente como para recordarme quién había tomado control de mi vida. No necesitaba hablarme constantemente, sabía que la conexión entre nosotros era irrevocable. A donde quiera que fuera, estaba bajo su influencia, bajo su sombra. La muerte de aquel hombre había sellado mi destino. Una noche, sin embargo, algo cambió. Había llegado a un pequeño pueblo costero, similar al lugar donde había cometido mi primera atrocidad. El aire estaba cargado de sal y humedad, y el sonido de las olas rompiendo en la distancia me dio una sensación extrañamente familiar. Caminé por sus calles estrechas, desiertas a esas horas, mientras el viento jugaba con los letreros oxidados de las tiendas que cerraban temprano. Entonces lo vi. Al principio pensé que era solo una ilusión, una broma cruel de mi mente desgastada, pero cuanto más lo observaba, más real se volvía. Frente a mí, en una de las esquinas, un hombre me miraba fijamente. Tenía la misma chaqueta desgastada y los mismos pantalones sucios. Era él. El hombre que había matado en el callejón, el mismo que había sentido desvanecerse bajo mis manos. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Su rostro estaba vacío, igual que la noche en que lo apuñalé, pero sus ojos estaban fijos en los míos, como si esperara algo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no era miedo. Era la comprensión de que lo que había hecho no había terminado. Algo más estaba en juego. Di un paso hacia él, pero su figura comenzó a disolverse lentamente en la niebla que se arrastraba desde el mar. Como un susurro en la brisa, su silueta se desvaneció ante mis ojos. Pero no desapareció por completo. A medida que se desintegraba, sentí que algo más se acercaba. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, agitándose en una danza silenciosa, como si estuvieran vivas. Ernesto. La voz, clara como nunca antes, me habló desde las sombras, no desde dentro de mi cabeza. Es hora de pagar tu verdadero precio. El miedo que había creído haber superado regresó con una intensidad brutal. Sentí el peso de lo inevitable, de algo mucho más grande que yo, acercándose. Las sombras a mi alrededor se fusionaban, creando una figura, una presencia que no era ni humana ni divina. Era antigua, más antigua que cualquier cosa que pudiera imaginar, y su poder era aplastante. Caí de rodillas, incapaz de soportar su peso. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo estaba inmóvil, como si una vez más estuviera atrapado bajo su dominio. Sabía que este era el final. No había escapatoria, no esta vez. «Has servido bien», dijo la voz, ahora mucho más clara,
más palpable, como si la misma entidad hubiera decidido finalmente revelarse. Pero siempre supiste que esto no era para siempre. La sombra se inclinó sobre mí, y por primera vez, vi su rostro. No era el rostro distorsionado que había visto antes en mis visiones. Era el mío. Pero no era solo mi reflejo, era una versión oscura, corrompida, que había sido moldeada y destruida por mis propias acciones. Eres mío, susurró, y el sonido de esas palabras fue suficiente para romper lo que quedaba de mi espíritu. La oscuridad me envolvió por completo, y lo supe, este era el verdadero final. La voz había ganado. Me di cuenta de que nunca había sido un sacerdote, ni un hombre en busca de redención. Siempre había sido parte de algo más grande, una pieza en un juego que no entendía, pero que ahora, finalmente, veía con claridad. Mientras la oscuridad me absorbía por completo, lo comprendí. No había redención para mí. Nunca la hubo. Y así, en silencio, me desvanecí en las sombras, convertido en uno de ellos. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.